El ataque cerebrovascular es muy frecuente. 1 de cada 4 personas mayores de 25 años puede tener una ACV a lo largo de la vida. Después de un accidente cerebrovascular es muy común que la extremidad o las extremidades que no se mueven queden con algo de dolor. Es muy importante que la rehabilitación participen los familiares y esta red de apoyo. Hola a todos, soy Pablo Felipe Amaya, neurólogo de la Fundación Valle de Lili y director del programa ACV. En el día de hoy estoy con Lady Lucio, fisioterapeuta del área de rehabilitación neurológica. En nuestro canal de YouTube queremos hablar de la importancia temprana de la rehabilitación después de un ataque cerebrovascular, especialmente el papel que puede tener la familia y los cuidadores durante la rehabilitación en casa. El ataque cerebrovascular es muy frecuente. 1 de cada 4 personas mayores de 25 años puede tener una ACV a lo largo de la vida. La mitad de las personas pueden quedar con secuelas que interrumpen su calidad de vida, que dificultan las tareas de la vida diaria, pero una rehabilitación temprana y efectiva puede disminuir estas secuelas. Queremos en el día de hoy hablarles sobre cómo intervenir familia y cuidadores en la rehabilitación post-ACV y quisiera para esto que Lady nos empezara a hablar de por qué es importante la rehabilitación neurológica. Lady, bienvenida. ¿Nos podrías contar cuál es el papel de la rehabilitación temprana después de una ACV? Debemos iniciar la rehabilitación lo más temprano posible, más que es un diagnóstico de origen neurológico donde se pierden capacidades funcionales y motoras de la persona, y debemos iniciar la movilización temprana por muchas cosas, principalmente para evitar un síndrome de desacondicionamiento físico. El hecho de no poder mover algún brazo, alguna pierna, no quiere decir que voy a dejarlo ahí, que no se va a mover o que no se puede hacer. Se debe realizar y entre más pronto mejor, siempre yendo desde las indicaciones médicas y terapéuticas, si es posible dentro del ámbito hospitalario, en la casa o ambulatorio. Se debe iniciar la rehabilitación temprana para evitar, por ejemplo, retracciones musculares. Una retracción es que el músculo se ponga duro y se encoja y me limite un movimiento. Se debe evitar la inmovilización del paciente por prolongados periodos de tiempo porque el paciente se desacondiciona muy rápido, se fatiga muy rápido si no le inicio el ejercicio temprano y no podría hacer todas sus habilidades o todas sus actividades de la vida diaria. Algo tan básico como girarse en la cama, sentarse por sí solo, esto ya le causaría una fatiga extrema. Entonces, por eso es importante iniciar los procesos de rehabilitación temprana. También para evitar el dolor. Hay que estirar el músculo, hay que mover las articulaciones, hay que hacer movilidad articular porque el dolor es uno de los signos o síntomas que se presenta muy comúnmente después de un tipo de este evento. Como hemos visto, empezar terapia temprano es muy importante. Adicionalmente a eso, ¿qué tipos de terapia? Y quiero preguntarle, Lady, ¿qué modalidades de fisioterapia y de otros tipos de rehabilitación debemos tener en este proceso después de una ACV? Es importante, doctor, saber que existe todo un equipo interdisciplinario para el manejo de las secuelas o las consecuencias que puede traer un accidente cerebrovascular. Inicialmente, digamos, lo más notorio que uno ve en la persona es la pérdida de capacidades físicas, de capacidades motoras, de capacidades de moverse. Es importante la fisioterapia y si es personalizada, si es una persona que es especialista en neurorehabilitación, pues sería muchísimo mejor. También es importante mirar cómo está la capacidad cognitiva del paciente, porque no solo es moverse, sino ver cómo quedó su memoria, su atención, su concentración, todas las habilidades finas de la mano. En este espacio actúan las terapeutas ocupacionales, que es otra área de rehabilitación que es importante que esté con nosotros. Y adicional a esto, también hay que mirar si el paciente tiene algún problema o alguna dificultad en su comunicación, para hablar, si tiene una afasia o si queda con problemas para tragar o deglutir. Si yo veo que se atora con los líquidos, que se atora con los alimentos, pues esta persona necesita fonoaudiología. Entonces, como vemos, no es solamente rehabilitación física para mejorar las capacidades motoras o lo que visualmente nosotros vemos que es el movimiento corporal humano. También hay otras habilidades cognitivas y del lenguaje que debemos reforzar cuando hay un accidente cerebrovascular, si es pertinente. La terapia debe ser ojalá guiada y personalizada, pero adicionalmente
al tipo de terapia que reciba el paciente, es importante el papel del cuidador y de los familiares en casa. ¿Pueden los familiares participar en el proceso de rehabilitación en casa? Bueno, esta pregunta es fundamental porque sí es importante que en algún momento haya un equipo rehabilitador o neurorehabilitador participando de esto, pero digamos que la cabeza o los principales actores que remiten a la persona a rehabilitación puede ser fisiatría, neurología. Ya verán pertinentes si necesitan terapia ocupacional, fisioterapia, si necesitan fonoaudiología. Pero en caso tal de que esto no se dé tempranamente, sí es importante que en casa empecemos a trabajar. Ahora, también hay otra modalidad que es la terapia en casa. Normalmente a los pacientes, si no tienen mucha capacidad de movimiento, los mandan o les mandan sus terapeutas y sus médicos en la casa. Es importante aquí que los cuidadores o los familiares se involucren en la terapia, que vean cómo cogen al paciente, que vean cómo lo mueven, que vean cómo lo estiran, porque es la única forma de aprender a hacerle esa terapia continuamente en el día a la persona. No es solamente la media hora, los 45 minutos o una hora que va el terapeuta a la casa. Son las 24 horas del día trabajando, reaprendiendo, reeducando y repitiendo ciertas actividades que deben ser guiadas, pero que sí se deben estimular continuamente porque de allí depende el éxito de la rehabilitación física. En nuestro canal de YouTube y en los recursos de la Fundación, ¿tú nos podrías mencionar algunos de los recursos? ¿Tenemos algunos tips o herramientas que le podemos brindar a la comunidad para que puedan participar de manera más activa en la rehabilitación en casa? Bueno, doctor, en la página de YouTube de la Fundación Valle del Lili tenemos un video educativo y es dirigido a pacientes y cuidadores. ¿Para qué? Para los ejercicios en casa para pacientes con ACV. Entonces, este video educativo está proyectado y se implementó precisamente para eso, para que los familiares o los cuidadores que están ahí en ese entorno del paciente sepan cómo manejarlo en sus diferentes estadios. Como ustedes podrían ver en el video, hay diferentes tipos de ejercicios, de estiramientos, de fuerza, de posicionamiento, porque también es importante que el cuidador sepa cómo posicionarse, cómo manejar al paciente para evitar también algún tipo de lesión. Hay que cuidar también al cuidador. Hay ejercicios de coordinación, hay ejercicios de equilibrio en todas las posiciones dependiendo del estadio de la enfermedad. O sea, es importante saber la capacidad que tiene la persona para yo saber cómo le guío el ejercicio. En ese video educativo que hay en la página de la Fundación Valle del Lili, damos todo un recorrido por diferentes estadios y diferentes ejercicios y posiciones en el que la persona puede hacer algún tipo de ejercicios. Obviamente no es solo con eso lo que nos tenemos o nos debemos de quedar, pero sí es importante que lo implementen de forma temprana como una herramienta para poderlo trabajar en casa. Como hemos visto, la rehabilitación después de una ACV involucra al paciente, a sus cuidadores, a su red de apoyo, incluyendo familia y amigos. En este proceso, si estamos involucrados, no quiere decir que reemplace la terapia que hace un profesional, pero sí puede dar un valor agregado. Así como hacemos terapia, Lady, ¿qué no debemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones, los signos de alarma y lo que debemos evitar para que esta terapia no sea peligrosa, cause alguna lesión o un retroceso en el proceso de rehabilitación? Bueno, doctor, es importante, pues principalmente enfatizar en que debe haber en algún momento un equipo profesional que esté ayudando dando las indicaciones o contraindicaciones personalizadas de cada persona, porque cada persona es distinta, diferente. Pero en general yo pienso en dos. El dolor es una de las limitaciones o es un aviso, un signo de alarma que nos puede estar diciendo, ojo, no le haga tan duro, hágale más suave o simplemente no lo toque en este momento porque hay mucho dolor, ¿sí? El dolor es una de las limitantes. En este caso, después de un accidente cerebrovascular es muy común que la extremidad o las extremidades que no se mueven queden con algo de dolor. Entonces hay que saber cómo lo muevo y hasta dónde lo muevo para evitar exacerbar ese dolor, porque una persona con dolor pues no se va a mover o podemos causar una inflamación o otro tipo de lesión innecesaria. Y
Otra contraindicación que hay que tener, o más vale otra precaución, es el riesgo a caer. Así sea una posición básica que a mí me parezca sentado en un borde de la cama, estar de pie sin caminar, la persona se puede caer. ¿Por qué? Porque hay un músculo débil, porque hay una mala respuesta a la carga en esa extremidad, entonces hay que tener cuidado de caerse. Entonces yo siempre les digo que debe estar siempre con un familiar o su cuidador alrededor para tener cuidado de que no se vaya a caer, o siempre que vaya a hacer un ejercicio de equilibrio, coordinación o marcha, así yo vea que lo hace muy bien, tenga de dónde prenderse. Entonces el riesgo a caer es importante, porque si me caigo pues me puedo lesionar y puedo generar otro tipo de lesión pues que es innecesaria en ese momento. Muchas gracias, Lady. En esta cápsula hemos aprendido que es muy importante que la rehabilitación sea temprana, ojalá empiece dentro del hospital, sea un proceso guiado por un profesional, ojalá indicado por el fisiatra o el neurólogo, con un equipo terapéutico de fisioterapia neurológica, terapia ocupacional y fonoaudiología. Que el cuidador, la red de apoyo de su familia, aprenda a hacer este tipo de terapias y sea un complemento, va a permitir un mejor proceso. Tenemos una herramienta muy importante en nuestro canal de cómo hacer ejercicios y hacer transiciones de manera segura en casa, que también es un punto muy importante, tener seguridad, no provocar dolor o lesiones en nuestro paciente. Esperamos que este video sea de utilidad y nos sigas en nuestro canal para aprender más sobre ACV y de otras enfermedades.